Bienvenidos a la cuarta lección sobre los 10 mandamientos. En esta lección veremos la conclusión del primer mandamiento de la ley de Dios, que nos manda varias cosas que debemos respetar acerca de Dios. Hemos hablado de el culto que le debemos a Dios. Y también nos falta referirnos a que no te hagas escultura alguna de nada de lo que esté en el cielo o en la tierra. Para esto, pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, en el tercer elemento que estamos reflexionando del primer mandamiento, que es el culto que le debemos exclusivamente a Dios, nos falta referirnos a la irreligión, o sea, a la falta de religiosidad que necesitamos los cristianos para darle culto a Dios a través de este primer mandamiento. Porque este mandamiento primero de la ley de Dios reprueba los principales pecados de la falta de religión, o sea, irreligión. La irreligión es hacer una acción de tentar a Dios con palabras o con obras. Poner a Dios, ¿verdad? En una situación de que nosotros le exigimos algo. Entonces eso es tentar a Dios. Esto es contrario a la religiosidad que le debemos nosotros, a la devoción, al amor que le tenemos. Entonces en esta irreligión podemos mencionar entre las obras y las acciones que se hacen está el sacrilegio y la simonía. Ahora bien, la acción de tentar a Dios consiste en poner a Dios a prueba, ponerlo a prueba, ya sea de palabra o de obra, poner a prueba su bondad y su omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligara a Dios mediante este gesto a actuar a favor de él. Pero Jesús se opone a estas palabras del demonio con la palabra de Dios y le dice, Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el pecado de la tentación a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús lo refiere al texto que está en el Deuteronomio capítulo 6, en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Entonces, el reto que consiste en tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que le debemos a nuestro Creador y Señor. Esto incluye siempre una duda respecto a su amor, una duda a su providencia y una duda a su poder. Por eso es que es pecado el tentar a Dios, porque se crea la duda al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios, a su providencia. Bien, entonces el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos. Se ha profanado mucho la Eucaristía y las otras acciones litúrgicas, ¿verdad? Incluso así como las mismas personas, ¿verdad? Se han ofendido a los sacerdotes cuando están celebrando la liturgia, o personalmente se les ofende. Eso es un sacrilegio. Hablar en contra incluso de un sacerdote es un grave sacrilegio. También, ¿verdad? Profanar las cosas sagradas, profanar también los lugares consagrados. Por ejemplo, las feministas se metieron en una de las iglesias que quemaron ahí en Chile y se desnudaron en el altar. Esa es una grave profanación, un grave sacrilegio que cometieron contra ese lugar consagrado de la iglesia. Y también el sacrilegio es un pecado gravísimo
sobre todo cuando es cometido en contra pues del sacramento de la Eucaristía, porque en este sacramento el cuerpo de Cristo está presente, siempre está presente sustancialmente ahí. Por eso es una profanación directa pues a Jesucristo cuando se roban una hostia, cuando la pisotean, cuando le escupen. Es gravísimo porque es al mismo Cristo que le desean hacer ese mal. Ahora bien, el segundo elemento de la irreligión, o sea, la falta de devoción, la falta de amor a Dios, es la simonía. Para la simonía tenemos que recurrir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Anótenlo por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo del 9 al 24. Este texto se refiere y define cómo la compra o venta de las cosas espirituales pues es grave. Y se llama simonía a propósito de ese nombre que sale en los Hechos de los Apóstoles capítulo 8, que se trata de un pasaje sobre Simón el mago. Simón, la simonía viene de Simón, pues porque Simón el mago pues cometió un pecado grave. Y entonces a este Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero, ¿verdad? Ahí está la referencia en los Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del 9 al 24. Por favor, léanlo completo. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibiste, dice San Pedro, denlo gratis, ¿verdad? Y esto lo refiere el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, y también lo refiere el profeta Isaías en el capítulo 55. Entonces, el texto para definir este pecado, vale la pena que lo meditemos, se refiere pues a Simón el mago, que quería comprar el poder que tenían los apóstoles para hacer milagro, porque Simón era un mago y quería hacer, creyendo que los apóstoles hacían actos de magia, pues querían comprarlo. Más bien estas cosas espirituales, ¿verdad? Que no se puede. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto de los bienes espirituales como que si nosotros fuéramos poseedor o fuéramos los dueños de ese don que el Señor nos ha regalado. Porque tienen como fuente el poder divino espiritual de los sacramentos y los dones espirituales que tienen algunos hermanos, tienen su fuente en Dios. Dios es el que los da, pero para uso de la iglesia, no para uso personal, ni para llenarse de vanidad, ni mucho menos para hacer negocio con las cosas espirituales. Y hemos visto que mucha gente hace negocio, ¿verdad? Hay gente que hace oración, pero después la cobran. No necesariamente que te piden reales, pero después de tanta amistad te dicen, hazme un préstamo, y nunca te pagan. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo que pasa es que el nombre no se puede decir. Yo conozco el nombre de una persona que hace eso, que da mensajes del Señor y después los cobra. Porque le sucedió incluso a una de mis hermanas, que después de que oraban con ellas, le daban mensajes, le transmitían mensajes y todo eso, después le salieron prestó dinero, y esa persona se perdió para siempre, porque piden mucho dinero. Eso es lo peor de todo. Préstame $100, pues, préstame $50. Entonces la gente, entrando en confianza con estas personas pseudo cristianas o cristianas raras que les gusta estar transmitiendo mensajes, después los cobran, ¿verdad? Entonces hacen quedar mal a Dios y
manosean las cosas de Dios, las cosas espirituales que no son propiedad de nadie, sino que son de Dios y para bien de sus hijos a los que Él ama. Por esa razón, todos los bienes espirituales solo son posibles recibirlos de una manera gratuita y directamente de Dios, y es lo que hacen los sacramentos en la vida de los cristianos. Los sacramentos en la iglesia no tienen precio, no se cobran. Los sacramentos son cosas sagradas que hay que darlas gratis. Sin embargo, pues fuera de las ofrendas que se determinan por la autoridad de los obispos competentes, ¿verdad? Entonces, en esas ofrendas, el ministro no debe pedir nada en la administración de los sacramentos. Los sacerdotes no deberían de pedir nada por la administración de los sacramentos, solamente lo que ha establecido el obispo, que es el estipendio. Por eso no se llama ni compraventa, porque se le dice estipendio, porque el sentido es colaborar con el sostenimiento de la iglesia y el sostenimiento, por supuesto, de nuestros pastores, ¿verdad? Entonces, en la administración de los sacramentos no se debería cobrar nada, porque los sacramentos se les da un aporte, un estipendio a la iglesia, y lo refiere el derecho canónico en el numeral 848, que dice que los sacramentos tienen la facultad, los ministros, pues, de pedir un estipendio porque son necesarios para la ayuda, ¿verdad?, de la pobreza, por razón de la pobreza, dice el derecho canónico, por razón de la pobreza de la iglesia, pues darán un aporte para el sostenimiento de la iglesia, porque recordemos que en el quinto mandamiento de la iglesia se establece de que todos los cristianos tenemos obligación de colaborar para el sostenimiento de la iglesia en sus bienes espirituales y materiales. Dice el quinto mandamiento, suplir las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante tener claro que si ya un sacramento, el sacerdote te cobra, y lo hacen sentir a veces que es un cobro, es un pecado de simonía, que quiere decir que se está haciendo negocio con los sacramentos, y eso es un pecado grave contra el primer mandamiento de la ley de Dios, porque el sacerdote en ese sentido, o cualquier persona que haga un favor espiritual, pues cobra como que si ellos fueran los dueños de las cosas sagradas, y las cosas sagradas son de Dios y de la iglesia. La autoridad competente, o sea, los obispos, pueden fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia y de la misma iglesia. Y lo refiere el derecho canónico con los evangelios de San Mateo, Lucas, la primera carta a los Corintios de San Pablo y la primera carta a Timoteo, cuando dice la Escritura, el obrero merece su sustento o merece su salario. Pero cuando se dan estos abusos de cobros, ¿verdad? Ese se llama un pecado de simonía. Y quiero poner otro ejemplo, porque yo no quiero hablar en mal de, por supuesto, de ninguno de nuestros sacerdotes, nuestros pastores. Todos ellos tienen derecho a vivir dignamente, pero debemos quitar esa imagen de que tenemos que pagar lo que nos hacen, ¿verdad? Y la gente pregunta, ¿cuánto vale la misa? ¿Cuánto vale la misa cantada? ¿Cuánto vale la misa rezada? La misa y los sacramentos no valen nada. Tienen un valor tan sagrado y tan infinito que cualquier cantidad de dinero que paguen nunca van a restituir el bien espiritual que se le hace a la persona. Sin embargo, pues se dan los casos, y quiero referirme a uno explícito que sucedió
Y desgraciadamente le sucedió a un hijo mío, a mi hijo mayor. Mi hijo mayor fue a una iglesia en Managua porque ahí quería bautizar a su niño. Y le dice la secretaria, aquí en esta iglesia el sacramento del bautismo cuesta $500. Miren, no estoy mintiendo, ante Dios se los pongo, que esa decepción se llevó mi hijo porque ahí claramente se miraba que las cosas sagradas en ese templo son un negocio, desgraciadamente, ¿verdad? Y yo lo denuncio, por supuesto que lo denuncio porque es un pecado gravísimo. Yo creo que ese sacerdote que estableció eso, o cualquier autoridad que lo haya establecido, yo creo que tiene que confesar ese pecado de simonía. Porque respetando el lugar, por supuesto, y la persona, no se dicen los nombres, pero sí son hechos reales. Yo tengo conocimiento de causa porque fue a mi hijo al que le pasó. Y entonces, desgraciadamente, pues tenemos y vivimos y palpamos la debilidad humana. Vemos cuando las personas cometen pecado, por supuesto que no se pueden ni denunciar ni se pueden ofender para decirle, mira, vos estás haciendo negocio con las cosas de Dios. Por supuesto que no. Sin embargo, pues hay que decirlo porque tenemos que conocerlo. Las cosas de la iglesia no son negocio para nadie. Y el que haga negocio con las cosas espirituales comete el pecado gravísimo, que es un sacrilegio de la simonía, es querer hacer negocio con las cosas espirituales. Bien, entonces, otro tema de la falta de religiosidad de la persona. O sea, ser religioso significa tener una piedad profunda para con Dios. Eso es la religión. La virtud de la religión es buscar la unidad con Dios a través de la oración. Y algo que se opone también a la falta de la adoración a Dios es el ateísmo y el gnosticismo. Son dos elementos que debemos entenderlos claros. El ateísmo pues es negar a Dios, por supuesto, definitivamente. El ateísmo rechaza y niega la existencia de Dios. Por eso el ateísmo es un pecado gravísimo contra la virtud de la religión, dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 1. El ateísmo, el que no cree en Dios, es pecado porque Dios se ha revelado, Él ha demostrado que existe, entonces nosotros tenemos la obligación de creerle a Dios. Ahora, la imputabilidad de esta falta, o sea, el castigo de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de la intención de las personas que se dicen ateas, ¿verdad? Y de las circunstancias. Cuando nació o cuando se empezó a difundir el ateísmo, puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña de responsabilidad, porque nosotros hemos descuidado la formación como padres de familia en la fe de los niños desde chiquitos. Claro, cuando son grandes y son débiles en la fe, son expuestos, ¿verdad?, a esa falsificación de la doctrina católica y la negación misma de Dios. Entonces también son defectos del comportamiento nuestro. Tenemos responsabilidad nosotros con el ateísmo, con nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque como cristianos nos hemos portado tan mal que hemos distorsionado, dice el Papa Benedicto, hemos distorsionado la imagen, el rostro de la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros y como somos pecadores hemos dañado el rostro de la iglesia con nuestras actitudes morales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar claros de eso. Y fíjense ustedes que esto lo refiere San Pablo a los Romanos, le decía yo en el primer capítulo, y el Concilio Vaticano II lo señala también. También dice el Catecismo en el 2126 que con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa
de la autonomía humana. A veces la gente se cree que yo soy el que, como soy ser humano, yo soy el que tengo toda la verdad en mi conciencia, en mi razón, yo tengo la razón en todo lo que yo pienso, porque nadie me puede mandar a mí, ni siquiera a Dios. Entonces ahí comienza la falsa concepción del ateísmo. Y esta malentendida autonomía humana llevada hasta el rechazo de toda la dependencia que tenemos los seres humanos de Dios, entonces caemos en esa debilidad de negar la existencia de Dios. Dice la Lumen Gentium del Vaticano II en el numeral 20. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone, por supuesto, de ninguna manera a la dignidad de la persona, porque a veces la persona cree que si se somete a Dios se falta a su dignidad, y eso es falso. Reconocer a Dios no te quita nada de tu dignidad, más bien te la eleva tu dignidad, porque así te estás asemejando a tu Creador, al mismo Dios. Entonces, la Iglesia sabe muy bien que su mensaje, con los deseos más profundos del corazón, la Iglesia sabe que debe conectarse pues en sus deseos y en su misma conciencia, y llegar al corazón del hombre para que verdaderamente comprenda que la dignidad humana está más engrandecida en la medida que la persona se reconozca hijo de Dios. Y por otro lado, el gnosticismo, ¿verdad? El agnosticismo es un chacuatol de la mente humana, porque algunos creen en un Dios lejano, otros creen en un ser arquitecto del mundo, otros lo niegan totalmente la existencia de Dios, porque dicen que no se puede ni probar, no se puede ni afirmar y no se puede negar la existencia de Dios. Pero en síntesis, dice la Iglesia que el agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir ateísmo práctico? Quiere decir que aunque no te definas ateo, porque los agnósticos a veces te dicen, sí, yo creo un ser superior. No sé si ustedes han platicado alguna vez con un agnóstico. Yo una vez platiqué con un hombre agnóstico y te reconoce y te dice, sí, yo conozco, yo sé que Dios existe, es un ser superior, así, pero al final de cuentas ellos terminan negando en su propia vida la misma existencia de Dios, porque si no lo niegan con la boca, sí lo niegan con sus actitudes, porque viven como verdaderos paganos. Eso es el ateísmo práctico. Practicar el ateísmo aunque no lo confeses, eso es en síntesis. Y por último, ¿verdad? El cuarto elemento del primer mandamiento, que hablamos de que no te harás escultura alguna de nada de lo que está en el cielo y en la tierra. Fíjense que hay dos cosas interesantes en el Antiguo Testamento. El mandamiento de Dios implica la prohibición. En el Deuteronomio estamos hablando del Antiguo Testamento, porque recuerden que en el Nuevo Testamento ya Dios se manifestó en imagen, porque dice Jesucristo, que dice la Biblia que Jesucristo es imagen visible del Dios invisible. Entonces, el problema del Antiguo Testamento es que Dios no se había revelado en persona, ¿verdad? Por eso Dios había prohibido ninguna representación de Él por mano de hombre. El Deuteronomio lo explica de esta manera: puesto que no viste figura alguna el día en que el Señor te habló en el monte Horeb por medio del fuego, no vayas a prevaricar, o sea, no vayas a caer en pecado y hacer alguna escultura de cualquier representación que sea de un Dios. Y fue el gran problema que hicieron los israelitas, que cuando Moisés estaba en el monte de Dios, los israelitas hicieron un becerro de oro. Y todas esas cosas son las que Dios aborrece, ¿verdad? Que quieran intentar hacer una imagen de Él que le está hablando en el misterio, ahí en el monte Horeb. Él dice, a mí no me han visto, no tienen por qué hacer ninguna imagen mía.
Entonces, quien se revela a Israel, en este caso del Deuteronomio, ¿verdad? Y del libro del Deuteronomio, es el Dios absolutamente trascendente. Esto quiere decir que Dios es otra cosa que lo que nosotros conocemos. Eso significa la palabra trascendente, que trasciende nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, porque Dios no es nada de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque dice el libro de la sabiduría y el Siráside, Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada, dice Sabiduría capítulo 3. Entonces, en ese sentido, Dios prohíbe que se haga escultura de Él, porque Él no se ha manifestado personalmente, no ha dado su cara, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, este es con una representación de una imagen. Sin embargo, ya en el mismo Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que hiciera imágenes que conducirán simbólicamente a la salvación del pueblo de Israel en el futuro por el Verbo encarnado. ¿Y cuál es esa imagen que le pide? En primer lugar, le pide a Dios que le haga en el arca de la alianza unos querubines, pero también manda a Moisés para que se haga una serpiente de bronce, que es una imagen para aquellas personas que eran mordidas por la serpiente en el desierto por la misma desobediencia del pueblo de Israel. Pero más adelante, el Señor le dice a uno de los profetas, destruye la serpiente de bronce que hizo Moisés, porque ya la gente ya la está adorando a la serpiente, ¿verdad? Y ahí está el texto de la Sagrada Escritura donde el Señor le prohíbe pues que adoren a la serpiente y destruyanla, y por eso también se desapareció el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza ya no la tiene ni el pueblo de Israel ni nadie, porque se perdió, porque la gente quería darle culto de adoración a esas imágenes. Entonces, trascendiendo el Antiguo Testamento y fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el Concilio de Nicea en el año en el año 787 justifica, ¿verdad?, las imágenes, porque en ese tiempo, en el siglo VIII, se nacieron los que se llamaban los iconoclastas. Iconoclastas, o sea, íconos, ¿verdad? Viene de la palabra íconos, y iconoclastas son los que rechazaban las imágenes, pues en ese espíritu protestantoide. Incluso desde el año 700, en el siglo VIII, ya muchos querían renegar de algunas imágenes que ya existían, por ejemplo, de la cruz con Cristo, etc. Entonces, el Concilio de Nicea del año 787 justifica el culto a las sagradas imágenes, por ejemplo, la de Cristo, la de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, las imágenes de los ángeles y las imágenes de todos los santos. Recuerden que estamos hablando ya del siglo VIII, cuando ya la iglesia tenía experiencia del Jesús resucitado, que sí lo había visto, por eso lo podían representar con imágenes, y también la Virgen María y los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, como conclusión de este concilio, el Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes, porque les repito, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Cristo mismo es una imagen. Por lo tanto, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento de la ley de Dios, que ese primer mandamiento prohíbe los ídolos. Y la iglesia no tiene ídolos, porque el honor dado a las imágenes en la iglesia se remonta al modelo original, que es Cristo. Lo dice San Basilio. Dice, el que venera una imagen, venera en ella la persona en que ella está representada. Dice
San Basilio en el mismo concilio de Nicea, en el segundo concilio, que es el que estamos hablando de Nicea, ¿verdad? Y también el concilio de Trento del año 1526 ratifica las imágenes, que sí se puede dar culto a las imágenes. Por supuesto que debemos de entender los tres tipos de culto que existen en la iglesia, ¿verdad? El culto de adoración, que se llama culto de latría, que solo se lo debemos a Dios, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, culto de adoración o culto de latría. También existe el culto de veneración, que es a todas las imágenes, que se llama culto de dulía, veneración y amor profundo a las sagradas imágenes. Y hay un tercer culto que se llama culto de hiperdulía, quiere decir un culto de especialísima veneración a la Santísima Virgen María por ser la Madre de Dios. Entonces, el honor que le tributamos a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa a todas las imágenes, incluido Cristo y los santos y los ángeles, y no es una adoración. La adoración solamente en la Iglesia Católica le corresponde solamente a Dios. Y cuando nosotros el Viernes Santo adoramos a la Santa Cruz con Cristo en la cruz, Cristo muerto, estamos adorando no el palo ni la imagen de Cristo, sino que en la imagen estamos adorando a este Cristo maravilloso que ha muerto por nosotros. Ahora bien, el culto de la religión, repetimos, no se dirige a las imágenes en sí mismas, las imágenes como realidades, sino que el culto cristiano mira bajo su aspecto propio de imagen lo que conduce a este Dios encarnado, en el caso de Cristo o de los santos o de la Virgen María, cuando les rendimos culto a ellos, ¿verdad? Cuando veneramos una imagen de la Virgen, no es la imagen, el tucuyeso que veneramos, sino en él veneramos a la persona misma de la Santísima Virgen María. Cuando le damos el culto de la adoración de la Santa Cruz el Viernes Santo, es adorar a Dios que fue capaz de morir por nosotros en el madero de la cruz. Ahora bien, el movimiento que se dirige a las imágenes, dice Santo Tomás de Aquino, lo repito, el movimiento que se dirige a las imágenes en cuanto tal no se detiene en la imagen, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Dice Santo Tomás en palabras más sencillas, lo que es a la imagen es a la persona. Esto quiere decir que si vos amás y adoras una imagen de Cristo, es a Cristo el que estás adorando, la persona de Cristo, no a la imagen de yeso o de madera, ¿verdad? Entonces ahí con esto concluimos el primer mandamiento y comenzaremos pues en la próxima lección en el segundo mandamiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.